académica. Y bueno, vamos a continuar con el programa. El día de hoy es un gustazo para mí estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión voy a hablar con ustedes acerca de un tema que a mí, en lo personal, me apasiona. A mí hace 6, 7 años que fue mi primer contacto con el ultrasonido, simplemente me enganchó y desde entonces yo no lo he querido soltar. La verdad es que ha sido un proceso un poco difícil porque, les voy a contar un poco ahí de la historia, pero no ha sido por completo aceptado por muchos de mis compañeros y por muchos de los servicios interconsultantes, pero como hemos visto en el transcurso de estos 2 días, es una gran herramienta con la que contamos, sobre todo, como ya lo comentó hace un momento René, cuando no se tienen tantos recursos, ¿no? Entonces, ahí está mi cuenta de Twitter, me encanta compartirles información, me encanta compartirles los casos que vemos en mis hospitales. Yo laboro en un hospital general de zona, en una ciudad muy pequeña, que incluso creo que es el hospital más pequeño de todo el IMSS, que es el Hospital General de Zona número 1 en Tlaxcala, y trabajo en un hospital de alta especialidad en trauma, que es el Hospital Rafael Moreno Valle, sin intención de hacer campaña política a nadie, en la ciudad de Puebla. En ambos hospitales, afortunadamente, bueno, en uno contábamos con un ultrasonido desde el inicio, en otro fuimos a buscarlo a la bodega porque no servía según los imagenólogos, lo sacamos, lo prendimos y vimos que para nuestros fines funcionaba perfecto. Entonces todas las imágenes que van a ver el día de hoy son con estos 2 equipos, no son la mejor resolución, las ventanas cardíacas seguramente no están completamente definidas porque no es un transductor sectorial, pero sí que la intención de esta plática es mostrarles lo que podíamos hacer como médicos de urgencias con un ultrasonido a la cabecera del paciente. Les recuerdo nuevamente el utilizar sus celulares, compártanlos en redes sociales, utilicen el hashtag. Hace un momento les dijo Sergio sobre la dinámica que va a haber sobre los 5 primeros tuiteros en el hashtag, se van a rifar los libros, entonces aprovechenlo, todavía tienen 20, 30 minutos de plática para tuitear. Y bueno, durante el desarrollo del hombre hemos ocupado diversas herramientas, ya sea para la casa, para construcción, y en el área médica nuestra principal herramienta durante mucho tiempo fue el estetoscopio. Sin embargo, actualmente, y como lo hemos visto en estos 2 días, el ultrasonido se ha vuelto la mejor herramienta, una de las mejores herramientas que podemos contar actualmente en la valoración de nuestros pacientes. ¿Por qué? Bueno, es un estudio de imagen realmente barato. No se compara con un estudio de resonancia, un estudio de tomografía, que a lo mejor en unos contextos podríamos sustituirlo por ultrasonido. 2, es seguro para el paciente. No lo estamos radiando, no lo estamos arriesgando en el traslado a una zona insegura para hacerle algún estudio de gabinete. 3, podemos repetirlo las veces que sean necesarias. Y 4, la portabilidad de los equipos actualmente te favorece por completo, sobre todo en servicios de urgencias que son a veces muy complicados por sobresaturación, el poderte mover con tu equipo portátil para hacer valoraciones del paciente. Entonces, incluso el ultrasonido actualmente ha sido mencionado o llamado el estetoscopio del futuro. Una pregunta bien importante, y hace un rato la mencionaban, es: ¿será entonces momento de colgar nuestro estetoscopio? La respuesta a esto es un absoluto y rotundo para nada. El ultrasonido se suma a los 4 pilares que teníamos dentro de nuestra exploración física de nuestros pacientes: a la inspección, auscultación, palpación y percusión, y solamente le agregamos este 5.º pilar que se llama insonación. ¿Ok? Es bien importante que tengamos esto en consideración. El ultrasonido no sustituye para nada nuestra exploración, no sustituye para nada el interrogatorio. Tenemos que hacer todo nuestro proceso exactamente igual como lo hemos hecho desde hace años, en interrogar, explorar, y solamente complementamos con la insonación. Les voy a representar lo que fue hace 6, 7 años mi primer contacto con el ultrasonido. Fue algo más o menos así. Yo me topé con un equipo, con unos argentinos que hablaban de usar ultrasonido en áreas de urgencias, y yo lo primero que pensé, dije: ah, caray, ¿esto a poco se puede hacer? Cuando empezaron a hablar de detección de neumonías, de neumotórax, derrames pleurales, características, yo decía: caray, eso no lo hacen en mi país. Y peor aún, cuando ya no ocupaban ni siquiera radiografías para estas patologías. Y todavía vino el golpe más bajo cuando dijeron: bueno, el no hacer esto es practicar medicina de hace 30 años. Ese sí me dolió. Entonces me empecé a enrolar en este rollo de ultrasonido, busqué capacitaciones, me fui a Argentina, etc. Y fuimos adquiriendo cierta experiencia. Y ya cuando llegamos a cierto punto en el que podíamos generar sospechas diagnósticas un poco más finas, descartar algunas otras,
nos enfrentamos con 3 monstruos que todavía siguen vigentes por esta resistencia a la introducción de ultrasonido en urgencias. Estos 3 monstruos yo creo que ustedes también se enfrentan todos los días, y el primero es que el radiólogo o el ecocardiografista te dice: no, tú no eres el médico especializado, no lo puedes hacer o tus valoraciones no son representativas. Ya sé que no soy el especialista. Lo que yo estoy encontrando son datos sugestivos y solamente estoy pidiendo que me corrobores, me confirmes o me descartes. Tal vez en mi curva de aprendizaje todavía no llego a ese punto tuyo, evidentemente, pero sí que en ese momento me está aportando información bien valiosa. El otro dinosaurio es el cirujano, ¿no? Perdón, si están los cirujanos, allá había 2, pero que ya estás demostrando que tiene líquido libre en un paciente con trauma. Ese paciente tiene que ingresar a quirófano. O que le estás dando datos ecográficos que conjuntamente con datos clínicos tiene apendicitis. O un paciente que tiene oclusión intestinal o incluso ya está con abscesos. Aún así, quiero mi tomografía. Pero el peor de todos, y sí tengo que estar súper claro en este aspecto, es mis propios compañeros que aún se resisten a usar el ultrasonido en sus servicios de urgencias. Ahí lo tienen, pero está apagado, está arrumbado, no lo ocupan o es una gran mesa de café. Y el problema es, sobre todo en los accesos vasculares centrales. En otros países está prohibido ya hacer un acceso vascular central sin ser guiado por ultrasonido. Yo no sé por qué ahorita, teniendo esta gran herramienta, seguimos aferrándonos a que yo soy macho alfa lomo dorado con dedos de punzocat. Entonces, la plática se llama POCUS. POCUS significa Point of Care Ultrasound, punto de interés o ultrasonido enfocado a un punto de interés. ¿Qué significa esto? Que tiene que ir enfocado a cosas específicas que yo quiero buscar. Yo quiero en mi exploración o en mi interrogatorio y en mi exploración física encuentro datos que vayan en relación a pulmón, corazón, voy a enfocarme a corazón, pulmón y probablemente vena cava. Me encontré algo en abdomen que me sugiera alguna patología quirúrgica, voy a enfocarme a esta área. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera solo sistemática, cabeza a pies o cabeza a dedos del pie, lo único que vamos a hacer es encontrarnos con un sinfín de información que al final nos va a perder. Probablemente nos encontremos variables anatómicas y estemos todo el turno pensando en por qué tiene 2 arterias en lugar de una, si eso no representa nada significativo para el padecimiento actual de nuestros pacientes. O qué tal si tiene una variante anatómica o un quiste renal que no le está interfiriendo en nada. Ese paciente ha tenido quiste renal durante años y hoy viene por un estado de choque que nada tiene que ver con ese quiste renal. Entonces, tenemos que enfocar nuestra evaluación como médicos de urgencias hacia algo específico. No nos podemos perder a querer evaluar todo, porque 1, ni nos da el tiempo y 2, solamente nos vamos a perder. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como médico de urgencias? La verdad es que las pláticas pasadas me facilitan muchísimo esta porque ya vimos o ya se ha repasado los conceptos que hoy vamos a mencionar. Entonces, lo único que les voy a comentar es que en la imagen A tenemos esta línea pleural que, si notan, a la mitad de la imagen la mitad corre, la otra mitad no. Eso nos ayuda para detectar neumotórax de manera oportuna. Hay estudios en los que habla de la alta sensibilidad del ultrasonido para detectar neumotórax, no solamente de origen traumático. También está el estudio en el que se valoró ventana pulmonar inmediatamente después de accesos vasculares subclavios y de una detección oportuna de neumotórax iatrogénico. Entonces, el simplemente hacer esta ventana en tu paciente que le acabas de colocar un catéter venoso central te da un foco rojo que estar vigilando para este paciente que no evolucione a un neumotórax más grande. La ventana B o la imagen B son las líneas B que, como hace un momento mencionaban, habla de un pulmón húmedo, pero hay que ponerlo en el contexto del paciente. Hay un punto bien importante que quisiera aclarar con ustedes. Recuerden que la cuestión técnica de buscar las imágenes la podemos adquirir y la podemos practicar. El interpretar la imagen ya más fino es para el radiólogo o para el ecocardiografista. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros cuando realizamos el estudio ecográfico es que nosotros tenemos al paciente, tenemos el contexto clínico, tenemos el contexto en cuanto a su historia y aparte tenemos la imagen. Entonces, la capacidad que cada uno de ustedes genere para bajar la imagen al contexto del paciente y ponerle un nombre y un apellido es lo que tenemos que generar. A lo mejor de nada sirve tener la mejor imagen si no podemos interpretarla o bajarla en el contexto. Unas líneas B te pueden representar muchas cosas. Sí, te pueden representar un edema agudo pulmonar cardiogénico si es que está generalizado en los 4 cuadrantes. Pero ¿qué si es un paciente con SIDA? Va a tener patrón B generalizado 4 cuadrantes. Si es un paciente con pancreatitis severa. ¿O qué tal si es una línea B que está únicamente localizada en región basal derecha, que en un paciente con fiebre, tos productiva? Pues puede ser una neumonía en fase infiltrativa. Hablando de neumonías,
Aquí tenemos el patrón C, que si notan es una línea pleural discontinua, dentro del parénquima pulmonar incluso se ven ecos o zonas hiperecoicas, imágenes blancas como brillitos dentro del parénquima, que representa aire atrapado. En una radiografía o una tomografía se llama broncograma, aquí también se llama broncograma aéreo, y eso corresponde a una neumonía en fase de consolidación. En la imagen D tenemos una imagen compuesta. Este paciente es un paciente nefrópata en diálisis peritoneal que ingresó al servicio de urgencias por dolor abdominal. La sospecha inicial diagnóstica fue peritonitis asociada a diálisis, sin embargo, en la radiografía le encontramos que tiene derrame pleural, no otro dato. Cuando evaluamos el derrame pleural nos encontramos con esto. Es la imagen anecoica que corresponde al derrame pleural, una zona de consolidación y aparte una zona de hepatización del lóbulo inferior. ¿Qué es este paciente? Ahí se descartó la peritonitis. ¿Qué es este paciente? Es una neumonía basal derecha con derrame pleural paraneumónico. El enfoque cambió completamente en cuestión de minutos. Hablando del derrame pleural, en la imagen E nos ayuda a establecer un criterio terapéutico. ¿Por qué? No es lo mismo este derrame pleural a este derrame pleural. Este derrame pleural corresponde a un paciente con VIH y fiebre. Si se dan cuenta, las características ecográficas del derrame pleural son completamente diferentes. En uno es homogéneo y en este es completamente heterogéneo. Esta imagen sugerente a una medusa, ¿no? Eso es un empiema. Este paciente tuvo 1200 de empiema y se le hizo drenaje de una vez con la sonda endopleural. No nos tuvimos que esperar a tomografía, no nos tuvimos que esperar a otro estudio. O a veces te puedes encontrar bellezas como estas en hospitales de trauma. Esta imagen es una imagen en la que tomo parte del abdomen, diafragma y pulmón. Es un paciente de 30 años que sufre una volcadura, queda prensado a nivel del abdomen en el lado izquierdo, ingresa con disnea importante. Cuando valoramos al paciente, aquí está el lado del vaso, aquí está el diafragma, y si notan estos ecos que son dinámicos, si somos un poquito específicos, notamos que tiene peristalsis. Corresponde a una hernia diafragmática postraumática. La valoración cardíaca. Hoy hablaron de cardioscopía y es verdad, nosotros, los urgenciólogos o los médicos que hacemos valoraciones ecográficas, no pretendemos llegar al grado de ecocardiografistas porque uno, no tenemos los equipos generalmente ideales para hacer una evaluación ecocardiográfica. Dos, aún no tenemos la experiencia suficiente para hacer valoraciones ecocardiográficas. Tres, no tenemos el tiempo, la verdad, para hacer valoraciones ecocardiográficas como se merece, como se debe. Pero sí podemos hacer evaluaciones básicas, y esas evaluaciones básicas corresponden a valoraciones subjetivas y algunas mediciones. Por ejemplo, no es complicado, después de un cierto grado de experiencia, identificar disfunciones cardíacas. Lo que podemos ver es un eje largo, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí es una contractilidad que está conservada, pero aquí miren, por ejemplo, cómo está disminuida. Un punto importante, una correlación importante que se ha descrito es el acortamiento o el acercamiento de la valva anterior de la mitral hacia el septum, que se llama EPS, E-Point Septal Separation. Entre más se separe del septum la válvula, es más grave la disfunción cardíaca. Entonces, en una ventana, como es un eje largo, podemos identificar varias cosas. Podemos ver el tamaño del ventrículo derecho, tamaño del ventrículo izquierdo, la contractilidad global, si hay alteraciones sectoriales de la contractilidad, si hay dilatación, si hay disfunción asociada al EPS, la raíz aórtica para detectar o descartar aneurismas aórticos, solo con una sola ventana. Lo ideal es que siempre hagamos todas las ventanas y, sobre todo, este es el EPS en modo M. Perdonen la imagen, les comentaba, es un transductor convexo. Aquí se observa, esta es la válvula mitral, ponemos el modo M aquí en este indicador y aquí vemos las dos ondas, el punto E y el punto A. Bueno, es más, ustedes mismos sin necesidad de medirlo se dan cuenta que hay una separación mayor de 1 centímetro. Este paciente tiene disfunción cardíaca. O a veces te puedes encontrar con estas cosas. Por ejemplo, hace un momento hablaban de la relación que debe existir entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Normalmente el ventrículo izquierdo debe ser más grande que el ventrículo derecho. La punta del corazón debe ser tomada por el ventrículo izquierdo. Este paciente es un paciente de 93 años que ingresó al servicio de urgencias por síncope. Solo síncope, electrocardiograma sin taquicardia, incluso aquí ven que no está taquicárdico, no presentó disnea en ningún momento, no presentó desaturación en ningún momento. Cuando hacemos la evaluación cardíaca por este paciente de síncope, nos encontramos con esto, que el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo. En esta imagen no se ve muy bien por las costillas, pero en otras que tengo sí se ve, la punta está tomada por el ventrículo derecho y vemos esta imagen como un camarón en la aurícula que corresponde a un trombo en tránsito. Este paciente le buscamos en miembros pélvicos, encontramos un trombo en la unión safeno-femoral y lo que correspondió fue hacerle su angiotac, que es lo que tengo en mi hospital, y encontramos un trombo en silla de montar en la arteria pulmonar del lado derecho.
Paciente que no leyó la fisiopatología de la TEP ni el cuadro clínico de la TEP porque no se presentó ni con taquicardia, ni con desaturación, ni con disnea. Solo presentó síncope. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer evaluación del estado de choque conjuntando los factores que hemos visto en el transcurso de este día, es decir, cardíaco, vena cava, pulmonar y sobre todo también identificar el origen, como hace un rato lo comentaba Sofi, haciendo el protocolo Roche. Es cierto, o sea, no te va a identificar al 100% las causas de choque, el ultrasonido es operador dependiente, 1. 2, hay causas que no se van a ver por ultrasonido, pero es mejor que no tener nada, definitivamente. Hace un rato, en la mañana, hablaban de las verdades y mitos de la vena cava. Y si bien es cierto que en un principio se manejó mucho, con mucho entusiasmo, el que le falta volumen, le sobra volumen, actualmente sabemos que ese concepto no es tan correcto. Actualmente lo que deberíamos interpretar con estas venas cavas, que es una vena cava que está por completo colapsada y una vena cava que está dilatada, es que esta vena cava puede ser un paciente que tenga problemas en el corazón derecho. ¿Qué causas? Tromboembolia pulmonar, puede tener tamponamiento cardíaco, puede tener infarto de BD, puede tener disfunción cardíaca, ¿no? Pero este paciente, por ejemplo, en un paciente que digamos que está con hipotensión, taquicardia, no sé, diarrea o hemorragia, este paciente sí requiere volumen. Este paciente tolera volumen. Este paciente no tolera o no requiere volumen en ese momento. Bien, entonces, pero nos los mencionaron hace un momento, no solamente nos casemos con un concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar todo en conjunto, tenemos que evaluar la bomba, es decir, el corazón, ver si hay disfunción de la contractilidad, ver cómo está SEPS, ver cómo está la relación BDBI y también valorar al pulmón. Si tenemos líneas B, pues ese pulmón no sería el candidato ideal para manejarlo con volumen. Esta paciente es una mujer de 30 años que ingresa al servicio de choque porque tuvo una herida por objeto punzocortante agredida por su pareja. Fue herida con un picayelos. La verdad es que la herida era una herida puntiforme, realmente nada significativa, pero llegó chocada. Hacemos evaluación completa del estado de choque y hacemos ventanas pulmonares, descartamos que tuviera hemotórax, hacemos ventanas abdominales, descartamos que tuviera líquido libre en abdomen y al momento de evaluar corazón nos encontramos con esta imagen que corresponde a un derrame pericárdico, incluso se observa el trombo que está ahí en el pericardio. Esta paciente tenía un tamponamiento cardíaco. Ojo, recuerden que la clínica a veces nos puede jugar malas pasadas. Está reportado que en el tamponamiento cardíaco, o más bien la triada de Beck, solo se presenta en el 40% de los pacientes. No esperemos a tener toda la triada completa para sospechar en tamponamiento cardíaco. Hay que tomar nuestro ultrasonido y hacer evaluaciones. Entonces, en esta paciente se detecta el tamponamiento cardíaco, hacemos pericardiocentesis, con los primeros 40 de extracción de sangre, esta paciente mejoró hemodinámicamente de manera impresionante, se dejó el drenaje, se solicitó cirugía, evaluación de cardiotórax, no consideró que requiriera drenaje en ese momento, a los 2 días se fue de alta. Les mencionaba hace un momento que en otros países está prohibido ya hacer procedimientos sin guía de ultrasonido. Y la verdad es que es algo preocupante que todavía haya gente aferrada a hacerlos a ciegas. Está demostradísimo por muchos artículos y publicaciones que hay muchas complicaciones asociadas a los procedimientos. Incluso yo me acuerdo cuando era residente, si no has hecho neumotórax cuando pones un catéter central es porque no has puesto suficientes, ¿no? O sea, se espera que hagas un neumotórax. Pero esa incidencia de complicaciones disminuye significativamente cuando lo hacemos con un apoyo como es el ultrasonido. Por ejemplo, aquí les tengo que platicar de mi hospital, que es el más pequeño del mundo, del México. Nuestros R1 reciben una capacitación en la primera semana que llegan a su residencia, reciben una parte teórica y reciben un adiestramiento práctico con simuladores con gelatina para hacer accesos vasculares centrales. Este es un R1 con 15 días de R1 y si se dan cuenta, la tardanza que le llevó colocar su catéter yugular guiado por ultrasonido pues fue prácticamente nada. La tasa que tenemos de complicaciones es realmente poca y de hecho los complicados son pacientes que son nefrópatas que han tenido múltiples accesos vasculares. Entonces, en realidad, nuestros resultados han sido bastante buenos en los accesos vasculares. Otra cosa, un problema que nos enfrentábamos mucho en urgencias es que no está el técnico radiólogo o es festivo o metió pase de salida o simplemente no le da la gana ir a urgencia a tomar la refracción de control de catéter. Y pues nuestras compañeras enfermeras nos dicen, si no está bien colocado, yo no le inicio ningún medicamento por el catéter. Bueno, pues solamente tomar un transductor convexo y hacer una ventana subsifoidea nos ayuda a valorar el corazón. Hacemos un flush con la jeringa en el catéter venoso central y si observamos
que el flush entra en cavidades derechas, pues está bien colocado. Si el flush inicia solamente en ventrículo, está sobrepasado. O si el flush de plano ni aparece, es que probablemente esté traslocado. ¿Dónde puede estar? Pues por ejemplo en el cuello, ¿no? Aquí hacemos un flush en un catéter que pusieron a ciegas. Esta es la vena, esta es la yugular, esta es la carótida. ¿Y qué es lo que encontramos? Que el flush está en la yugular, por lo tanto ese catéter está cefalizado y hay que recolocarlo. Apoyo en la vía aérea. Yo creo que todos hemos tenido pacientes o situaciones en las que hay mucho ruido, las alarmas de los monitores están sonando, el paciente es obeso, no le puedes escuchar muy bien estómago, no le puedes escuchar bien pulmones. Luego, para colmo, está solo el interno, que está más nervioso que tú, ¿no? Que estás intubando. Entonces, al poner transductor lineal, en el momento de hacer la intubación, te ayuda muchísimo a ver si es que el tubo pasa por tráquea o se hace esta imagen de doble tráquea, que corresponde a una intubación esofágica en tiempo real. Creo que no genera ninguna duda, ¿no? Otra cosa que no hacemos habitualmente, pero que tendríamos que hacerla es, los pacientes de trauma, sobre todo los que tienen tórax inestable, la primera medida de manejo de estos pacientes es la analgesia. Te hablan de manejos analgésicos IV, pero también de bloqueos en los pacientes con tórax inestable. Incluso antes de querer iniciar ventilación no invasiva, tienen que estar con analgesia, adecuada analgesia. Incluso te dicen que debe estar en menos de 3 puntos en escala del dolor. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es identificamos la costilla, aquí está el paquete neurovascular, aquí está la aguja en la que estamos haciendo el bloqueo intercostal. Guiado por ultrasonido, le ofrecemos seguridad, no picamos el pulmón. Toracocentesis, todos hemos hecho toracocentesis, se acuerdan la referencia anatómica, es séptimo, octavo, espacio intercostal, posterior, incluso nos podemos basar en el ángulo de la escápula. Bueno, ahí ponemos el transductor donde dice la técnica anatómica, donde tenemos que hacer la punción, se dan cuenta la cantidad de líquido es esa, pero si buscamos intencionadamente una zona, vamos a llamarla más segura, para hacer la punción, encontramos esta. E incluso podemos hacer la guiada por ultrasonido, es decir, valorar la profundidad en la que vamos a introducir la aguja para no generar daño. Entonces, esto le ofrece seguridad al paciente. Yo creo que todos es lo que queremos, ofrecerle lo máximo que se pueda en seguridad a nuestros pacientes. Y bueno, el índice de demandas también baja, ¿no? El paciente con trauma. Durante mucho tiempo nos limitamos, o al menos yo me limité a solo hacer FAST en el trauma. Digo, es un hecho que es el protocolo más conocido por los médicos de urgencias y actualmente se agrega el Extend, el FAST extendido, que va a valorar también las ventanas pulmonares en búsqueda de un punto específico. Este protocolo solamente les va a responder una pregunta: ¿hay o no hay líquido libre en abdomen? Muchos radiólogos a veces se plantean el tema de, es que no es mucho líquido. No, es que importa que haya líquido si es un paciente con trauma abdominal. Hay muchos estudios que compararon a super expertos en ultrasonido haciendo FAST y a médicos estudiantes y residentes haciendo FAST. Y encontraron que si eres un super experto, la variabilidad que puedes detectar de líquido libre es a partir de los 180 mililitros. Y si no eres tan experto, puede variar entre 350 a 400 mililitros. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a su nivel de experiencia, el que ustedes tengan un FAST negativo no excluye por completo el que tengan líquido libre en abdomen. ¿Ok? Y el que vean poco líquido tampoco le dice que es un sangradito. Nuevamente depende de su capacidad para hacer o su experiencia para hacer el estudio. Y el estudio negativo no les excluye y no solamente nos está indicando que debemos buscar otro método de diagnóstico, por ejemplo una tomografía de abdomen, si es que las condiciones hemodinámicas del paciente no los permiten. Todos hemos sufrido de que como no hay radiografía, pues quién sabe si está fracturado. Bueno, aquí en esta imagen les muestro a un paciente de 83 años que se cayó de su propia altura. Aquí encontramos solución de continuidad del periósteo y vemos esta imagen incluso como en B. Cuando al fin le tomamos la radiografía, encontramos esta correlación completamente con el trazo de fractura transtrocantérica. Este paciente, para cuando se le tomó la radiografía, estaba con manejo y valoración por traumatología y ortopedia. Bebé de 3 meses que se cae de su cuna, le hacemos una evaluación ecográfica y lo que encontramos nuevamente es solución de continuidad del periósteo. Esto es una fractura en cráneo. En ese entonces todavía no teníamos tomografía en Tlaxcala, se derivó ese paciente para que fuera bien atendido. Una belleza también del ultrasonido que está haciendo actualmente el Hospital de Trauma es que estamos apoyando a los ortopedistas, sobre todo a los R1, a hacer las reducciones de luxación de hombro. Era súper clásico que ya redujimos, la luxación sale, pasa a rayos X, uy, no quedó. Sale, vamos a hacer otra maniobra, rayos X, uy, no quedó. 3 radiografías, uy, no quedó.
Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que colocamos una bolsa de agua y ponemos el transductor en la parte posterior del hombro y hacemos esto. O sea, estamos visualizando cómo entra el húmero dentro de la cavidad glenoidea. Y si hay reluxación, o sea, hay salida nuevamente del húmero, ese paciente está indicado hacerle una tomografía porque estamos encontrando un alto índice de fracturas de cejas anterior o posterior y que es la causa de que ese hombro se vuelva a luxar. No porque la técnica de reducción sea incorrecta. En este tipo de pacientes ocupamos algo que se llama el point of pain, o sea, el punto del dolor. Paciente que tuvo contusión de tórax, pero que refiere a dolor en quinto espacio intercostal, radiografía, pues la verdad es que yo no le veo nada. Si ustedes le ven algo, avísenme. Yo la verdad es que no le veo nada. Ponemos el ultrasonido en la zona donde el paciente refiere el dolor. Solución de continuidad del periósteo, lo que nos habla de fractura costal. Ok, el médico de urgencias se enfrenta a situaciones un poco diferentes. No solamente vemos pacientes de paro, no solamente vemos pacientes de choque, sino vemos pacientes que, pues la verdad es que no te las crees, ¿no? Por ejemplo, esta señora tiene 3 meses que se había lastimado la mano, le había prensado una máquina del dedo, había visto 3 ortopedistas institucionales y uno particular, radiografías, todas las reportaron sin lesión. Le hacemos esta técnica, se llama técnica latina, colocamos el dedo dentro de un recipiente con agua porque nos mejora la ventana acústica y encontramos este fragmento óseo que corresponde a una fractura, incluso ya con osteofitos, por la cronicidad de la lesión. Esta paciente ya se fue con otro diagnóstico, ya se fue derivada incluso hasta rehabilitación para ver qué tanto se le podía ofrecer después de 3 meses. Paciente que fue referida de la UMF por absceso de difícil control, posoperada de colecistectomía laparoscópica 3 meses previos. Ya había tenido múltiples tratamientos antibióticos, pero seguía con una tumoración abdominal, hiperémica, dolorosa, le generaba fiebre. Antibiótico, 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 no respuesta, no respuesta, no respuesta. Cuando evaluamos el absceso de difícil control, que nos encontramos una imagen bien organizada en tejidos blandos, que corresponde a un Penrose. Un absceso de difícil control. Pérdida súbita de la visión. En urgencias, o al menos no sé ustedes, pero yo no cuento con oftalmoscopio, no cuento con dilatador pupilar y pues si bien me va, tengo oftalmólogo en la mañana. Pero evaluar la pérdida súbita de la visión con un ultrasonido es bastante fácil, incluso a los pacientes que tienen catarata. Cuando tienen cierto grado que todavía veían la luz y que de repente ya ni la luz ven, bueno, nos ayuda a ver esto. Esta imagen como lavadora, si lo ven, cuando hace el movimiento lateral del ojo, esto corresponde a hemorragia vítrea. A diferencia de esta imagen laminar que se ve en el fondo de ojo, que corresponde a desprendimiento de retina. Se va ya interconsultando un servicio con un diagnóstico más específico, no solamente pérdida de la visión de manera súbita. Y a veces tienen oportunidades como estas, que son una verdadera belleza. Es un paciente postoperado de craneectomía que, no sé, casi nunca pasa, en la terapia no había espacio, entonces lo regresaron a choque. Pero el hecho de que sea un paciente postoperado de craneectomía y que en teoría sea un paciente que debe manejar terapia intensiva, no significa que no lo voy a manejar yo, ¿no? Tengo que verlo hasta que esté en el servicio correspondiente. Entonces, lo que nos ayuda a esta ventana por craneectomía es hacer este tipo de visión en el cual vemos el polígono de Willis cuando hacemos Doppler color y en cada una de ellas podemos hacer mediciones con Doppler pulsado si es que sus equipos lo tienen. Eso lo que nos ayuda es saber qué tal va la perfusión, qué tal va la presión intracraneal de manera, no directa, pero es un gran apoyo en el neuromonitoreo, también conjuntamente con el diámetro de la vaina nervio óptico. Un paciente joven, 20 años, que sufre herida por proyectil de arma de fuego en el cuello. Lo valoró cirugía, lo valoró trauma, lo valoró incluso un otorrino, que no encontraron ningún tipo de lesión que correspondiera para manejo quirúrgico. Ya se iba a ir de alta y la verdad es que por morbo tomamos el ultrasonido y le hicimos una exploración. Esto es la carótida, aquí pongo el pictograma, esto es la carótida y de la carótida vemos esta dilatación que hace efecto de yin-yang, ¿sí lo ven? Eso corresponde a un aneurisma. Este paciente evidentemente se difirió el alta, pasó a bypass carotidio y sin secuelas neurológicas. Este paciente, 71 años si no mal recuerdo, es de estos señores que en los pueblos se dedica a aventar cohetes. Un día de estos, o un mal día de estos, el cohete le explota, las esquirlas de madera se le incrustan en la pierna. Igual, como 3-4 meses paseando el dolor en la pierna con estas lesiones, le dieron antibiótico, le dieron manejo, había dolor. Cuando el cuerpo extraño es metálico, pues está fácil porque lo puedes realizar una radiografía y puedes identificarla. El problema cuando es madera, vidrio, plástico, ¿qué haces ahí? El ultrasonido
te identifica las características o las diferencias ecográficas del material, te genera sombra acústica y marcamos en esa ocasión dónde estaba el cuerpo extraño, hicimos la extracción y el paciente se le quitó el dolor y ya no hubo recidiva del cuadro. Ahora les quiero mostrar algo que estamos haciendo también en mi pequeño hospital, que es, estamos realizando ultrasonido apoyándonos, RCP apoyándonos con el ultrasonido. Existe un protocolo que nos es muy útil para ese paciente al que no sabes qué le pasó. O sea, el paciente que tienes en sala con acidosis metabólica, hipercalemia, etc., bueno, puedes sospechar cuál es la causa del paro. Pero el paciente que te llega de la calle en paro, que qué le pasó y que nadie vio, nadie lo sabe, este protocolo te puede ayudar. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos las potenciales causas de paro. ¿Recuerdan las H's y las T's? Bueno, el ultra te puede ayudar a identificar por lo menos 5, es decir, el 50% de probabilidades de detectar la causa del paro. Empezamos, evidentemente, todo el algoritmo normal de reanimación. En la primera ventilación verificamos un pulmón, otro pulmón, buscando ¿qué? Deslizamiento pleural. La ausencia de deslizamiento pleural, sugestivo de neumotórax. Me pueden decir, oye, pero a lo mejor no es neumotórax, atención. Sí, pero ese paciente viene en paro. Hay que buscar causas probables. Ese paciente ya está muerto. Si tienes el 10% de probabilidades de ayudarle con solo descomprimir, pues inténtelo, no pasa nada. Si no haces nada, no va a salir de paro y se va a morir. Si haces algo y le ayuda, qué bueno. Si no le haces algo y no le ayudó, pues de todos modos iba a morir. La segunda causa, buscar en venas de miembros pélvicos trombos. ¿Acusándolo de quién? Tromboembolia pulmonar. La tercera causa, hacemos un barrido de arriba hacia abajo, buscando la aorta, buscando dilataciones y de igual manera buscamos en los flancos datos de líquido libre en abdomen. Si encontramos líquido libre, hay que reanimar a ese paciente, como hace un momento mencionaban, con hemocomponentes. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en mi hospital, que yo no tengo angiólogo, si me llega un paciente con aneurisma roto, para mí es una indicación incluso de detener la reanimación. Ningún cirujano de mi hospital se mete a ver aneurismas. Y por último, nos apoya a buscar las causas cardíacas. Pero, bueno, por ejemplo, ventilación, no se mueve de línea pleural, neumotórax. Trombo en vena, dilatación de cavidades derechas, tromboembolia pulmonar. Líquido libre en abdomen, reanimación con hemocomponentes. Líquido pericárdico, pericardiocentesis. Y en mi caso, aneurisma abdominal, incluso se ve cómo estamos dando reanimación, es detener la reanimación, porque ya no podemos hacer nada por ese paciente. ¿Se acuerdan de la definición de actividad eléctrica sin pulso? Que dice el ACLS que es la actividad organizada en el monitor de diferentes tipos de trazo, pero que nosotros no percibimos pulso, ¿cierto? Hay muchos estudios en el que hablan que el digitómetro tiene una poca sensibilidad en muchos contextos de detectar ese pulso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiene actividad ventricular, pero el gasto cardíaco o la FEBI es muy pobre, sobre todo en un paciente que ha tenido reanimación prolongada. El ultrasonido te ayuda a identificar a esos pacientes con actividad eléctrica sin pulso, que actualmente nosotros en nuestro pequeño hospital estamos detectando que no hay muchos, casi todos tienen actividad, pero es muy pobre. Y sobre todo también diferenciar a los que son asistolia verdadera contra fibrilación ventricular fina. Recuerden que la fibrilación ventricular, el tratamiento oportuno es desfibrilación. Y entre más oportuno sea el tratamiento con desfibrilación, más sobrevida va a tener nuestro paciente. Estos somos nosotros. Entonces, tenemos a nuestro equipo de reanimación que está integrado por AIN, que está encargado de la ventilación exclusivamente. Tenemos al reanimador 1, que es el que está dando compresiones. Tenemos al reanimador 2, que es el que va a sustituir a ese reanimador 1. Tenemos a quien lleva el monitor desfibrilador en caso que sea necesario. Y tenemos al último tipo, que es el del ultrasonido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El protocolo se lleva de la misma manera. Es importante recalcar que el usar el ultrasonido en reanimación por ninguna razón debe de retrasar el reinicio de las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que estamos buscando con ese ultrasonido? Valorar si en verdad es una actividad eléctrica sin pulso, que si encontramos este paciente ya no requiere compresiones, este paciente requiere inotrópicos. Valorar si es verdad que nuestra asistolia corresponde a una no actividad ventricular. Pero ¿qué si es una fibrilación ventricular fina con el mismo trazo? ¿Este paciente qué requiere? Desfibrilación. De tal manera que el mensaje que quiero dejarles el día de hoy es que el ultrasonido es la mejor herramienta que podemos tener, pero siempre tiene que ir enfocado a objetivos. Debemos saber qué es lo que queremos buscar, dónde lo queremos buscar y sobre todo
tomen muchos, o sea, Actualmente y afortunadamente hay muchísimos cursos de ultrasonido ya en el mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, no solamente basta con tomarlo una vez, sino se trata de que lleguen a sus hospitales, insonen las veces que sean necesarias hasta que generen esta curva de aprendizaje que sea lo suficiente para empezar a generar conclusiones diagnósticas. Les agradezco su atención. Cualquier cosa, estoy en redes sociales para servirles.